Buenos días, Javier Adán. Hola, moto. No, moto, ¿ha venido en moto? No. En la bici. En la bicicleta, pero no. Antonio Ríos, buenos días. Buen día. Buenos días, Juanjo García Escribano. Hola, buenos días. Vamos a comenzar a hablar. ¿Qué os sugiere la Constitución? Mañana, porque nadie habla de la Constitución hoy, ya nadie se acuerda de que mañana conmemoramos, estamos tan metidos en, como dice Juanjo, en la polarización, la crispación, que ya las cosas pasan. En el presente continuo, estamos en el presente continuo, solo hablamos del día y poco más. Como en aquel momento la dinámica era confluir, era buscar. Yo recuerdo lo que se aplazaba, porque luego lo cerraban entre Abril Martorell y Alfonso Guerra cerraban las cosas conflictivas, pero hubo un artículo de mucha discusión y además se cerró de la forma que se cerró, que fue el 27, el de la educación, y que combinaba ahí derechos unos y otros, ¿no? Cuando celebramos el 20 aniversario de la Constitución, a mí me pilló en el Congreso, en la mesa, y se hizo una celebración y una edición. Pues Óscar Alzaga, yo tengo en casa 20 y tantos tomos de comentarios de lo que fue la discusión y elaboración de la Constitución, ¿no? Entonces ahí hay artículos, a mí es de educación, porque claro, por la materia en la que me he dedicado, lo he leído, le hemos dado vuelta y desde luego fue orfebrería. Ojalá hoy se recuperara un poco de esa dinámica, porque al fin y a la postre lo que quería era que el pueblo se identificara después en un referéndum con un pacto de entendimiento. Y se podía hacer si ganaba, por así decirlo, una parte más progresista, unas cosas, y si no, podía hacerse otra. Yo recuerdo artículos enteros que están sin explorar. Creo que el 125, que es el de la planificación económica, jamás de los jamases se ha utilizado para nada. No lo toques por si acaso. No, pero es el gran marco de convivencia que habría que trasladárselo así a las nuevas generaciones, el gran marco de convivencia que nos dimos y que nos sirve y que les sirve y que nos sirve a todos para tener pues unos derechos como pocos países en el mundo tienen, porque que no somos tantos los países democráticos, que no somos tantos aquellos que tienen una constitución en la que se reconocen todos esos derechos, incluso algunos, aunque estén por explorar, ¿no? Y yo creo que esa pedagogía es la que cada día pues hace falta más, porque parece como que todo esto es regalado, como que dices, oye, que vamos a ver, yo tengo, todo esto es mío y es mi derecho. ¿Tu derecho de qué? A una hora de aquí en avión no tienes ningún derecho, más que recibir bofetadas. Entonces dices, corcho, mientras no seamos capaces de trasladar eso, porque lo que se traslada a día de hoy es el conflicto sobre qué modificaciones están pendientes en la Constitución. Sí que es cierto que hay algunas que se han explorado, y algunas de ellas, pues como por ejemplo, algo muy sencillo, pero eso de llamar a los discapacitados subnormales o disminuidos, perdón, sí. Me venían esas otras circunstancias en las que cómo hemos evolucionado en todos los términos que utilizamos habitualmente y que cuando se aprobó la Constitución, fíjate tú estos días que estamos hablando de lo del machismo, feminismo, cosas que en aquellos momentos pues podían verse incluso hasta de manera natural, que ahora son absolutamente intolerables, por suerte. Es decir, hemos cambiado mucho, hemos evolucionado mucho, pero dentro de ese marco constitucional. Sin él no hubiese habido nada. Juanjo. Bueno, yo creo que la Constitución, independientemente de su contenido, desde el punto de vista técnico, es una mala Constitución. Es una mala Constitución en el sentido de que no precisa exactamente lo que quiere, y por lo que decía pues, precisamente Pedro Antonio, o sea que de alguna manera se puede hacer muchas lecturas de algunos artículos. Es una mala Constitución desde el punto de vista técnico en el sentido de que deja muchas cosas, cuando no hay acuerdo, se da una patada hacia adelante y se decía, bueno, esto se regulará posteriormente. Y, por ejemplo, el derecho a la huelga, por ejemplo, sigue sin regular después de casi 50 años de aquella decisión que se tomó en la Constitución. Bueno, yo creo que, independientemente de eso, que efectivamente puede ser criticable, y después de 50 años parece lógico que haya cosas que se han quedado anticuadas y que, por tanto, sea necesario una reforma en algún momento. Espero que... Hay cosas que parecen evidentes, por ejemplo, que la sucesión a la corona de España prime al varón sobre el hombre, sobre la mujer, me parece que es una cosa que ya en España deberíamos de haberlo cambiado totalmente. Pero bueno,
independientemente de eso, yo creo que la Constitución tiene la virtualidad de ser una Constitución que, a diferencia de las constituciones anteriores que tuvimos en este país, que eran constituciones de izquierda o de derecha, pues resulta que es una Constitución que podía servir para todos. Entonces, en ese sentido, me parece que esta Constitución ha servido para todos y por eso ha tenido tan larga vida. Las constituciones españolas normalmente tenían poca vida, salvo la de 1876, las demás iban y venían en muy poquitos años. Entonces, yo me parece que esa virtualidad es la que hay que poner sobre la mesa y decir, bueno, nos ha servido para vivir 47, 48 años. Sí, 47 años. 47 años avanzando y en una democracia que cada vez se consolida más y que de alguna manera tiene calidad, aunque tenga defectos, pero tiene una fuerte calidad democrática. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la Constitución hay que alabarla y hay que contársela a los jóvenes. Decirle, mire usted, esto de la transición no fue una cosa donde tres se sentaron e hicieron cosas, sino que de alguna manera hubo un intento claro de ponernos de acuerdo y hacia adelante empezar a mirar al futuro. Es verdad que a veces había que haber mirado también hacia el pasado un poco más y esto de la memoria, que después de tanto tiempo pues todavía tenemos rémora y tenemos todavía elementos que mirar, pero bueno, en cualquier caso la Constitución nos ha servido para eso, para tener un sistema democrático que ya lo quisieran algunos otros países. ¿Sería, Juan Ramón, posible? Juan Ramón Calero, buenos días. Buenos días. Hoy redactar... Disculpa por el retraso, pero son cosas del directo, ¿no? Cosas del directo que se dice. Si sería posible hoy redactar una Constitución aquí. Pues ahora mismo no sería posible. El nivel de consenso político que hay es mínimo y la irresponsabilidad de los políticos ha alcanzado ya hace tiempo un punto absolutamente intolerable. La Constitución fue posible por dos razones. En primer lugar, porque el pueblo español no quería enfrentamientos, quería consensos y acuerdos. Y el pueblo español lo que quería era vivir en paz. Y eso los políticos supieron captarlo. Supieron captarlo desde Santiago Carrillo, que se dio cuenta de que tenía que olvidarse de que desde el año 36 y del 39, hasta la gente del franquismo sociológico. Se dieron cuenta todos. Y eso hizo posible el consenso, que fue una palabra que se puso mucho de moda, que dio origen a la Constitución. Y efectivamente, como ha dicho Juanjo, la Constitución no es ni de izquierda ni de derecha. Hubo que transigir en muchas cosas, o algunos puntos quedaron imprecisos y tiene algunos problemas, que son el título 8, sobre todo de la Constitución, pero que era muy difícil articular y meter dentro de la democracia a los separatistas catalanes y vascos. Y la única forma fue a través de un título 8 demencial, porque es un título 8 demencial y así lo dice el Tribunal Constitucional y yo estoy de acuerdo, en donde se copió la Constitución alemana pero mal copiada, en donde no se manejaron bien los conceptos de competencia, porque claro, Alfonso Guerra es perito industrial. Y el otro, Fernando Abril Martorell, era ingeniero agrónomo. Y entonces esos no tenían ni puñetera idea de derecho. Y eran los que al final decidían, porque los padres de la Constitución estaban ahí, pero los suegros de la Constitución eran esos dos. Estaban por la noche. Eran esos dos que eran los que apañaban las cosas. Pero al final la Constitución, mal que bien, no nos gustó a nadie, pero ha funcionado. Hay una cosa, yo recuerdo de esa época el proceso hasta llegar a aprobar la Constitución en el Congreso y el proceso después de ir a dar mítines para pedir el sí a la Constitución, que por cierto fue muy mayoritario ese apoyo. Y ahí salían los pros y los contras. Bueno, siempre que iba a un pueblo a explicar, pero hemos cedido, ¿en qué hemos cedido? ¿O por qué hemos cedido en esto? Tenían la concepción todos, sabíamos todos, que uno había cedido para buscar el acuerdo con el otro. Y hacíamos mesas, yo recuerdo en muchos pueblos mesas en las que estábamos de 3, de 4 partidos defendiendo el sí a la Constitución y había gente que hicieron campaña por el no o por la abstención dentro de sus posiciones, ¿no? Y en aquel momento lo que se buscaba era, lo que decía Juanjo, una ley regular. Las leyes orgánicas iban a regular cosas que quedaban. Y después esas leyes orgánicas han ido ajustando, pues unas cosas más, otras cosas menos. Y ahora nos dirigimos a la Constitución. Esto no es constitucional. Uno para el otro. En aquel momento no era eso. Todos buscábamos lo que era constitucional. Claro. Ahora no. Ahora es para pegarle las pedradas al adversario. Esto no es constitucional. Esto no... Sí, nos acusamos todos de inconstitucional. Nosotros estamos en una edad que conocimos esa época y la vivimos. Pero el problema que tiene la sociedad española es que la gente joven no sabe nada de esto.
O sea, es curioso, yo tengo nietos, ¿no? Y hablo con ellos, son gente ya, bueno, no son mayores, pero y vosotros supongo que habláis con gente joven también. No tienen ni idea de lo que fue la transición política. No tienen ni idea de la tragedia, del siglo XX en español, que fue una tragedia. Pues no tienen, lo que ocurrió en el 36 no debió de haber ocurrido, y ocurrió. Y lo que ocurrió en el año 40 y en adelante no debió de haber ocurrido, y ocurrió. Sí, pero ¿cómo trasladas eso a esos chavales de hoy? Que es lo que comentábamos, que yo creo que hace falta esa pedagogía de explicar. Que dices, mira, vamos a ver, que el derecho de reunión, es decir, que tú te juntes para protestar, eso no ocurría antes. Que eso es lo que se recoge como uno de los derechos fundamentales. Entonces, de lo que estamos hablando es de que a ti por manifestarte se te podía detener, pero además aplicándote unas sanciones importantísimas en todo eso que forma parte de tu vida cotidiana. Por opinar, exactamente, por opinar. Todo eso que forma parte de la vida cotidiana y que lo damos por supuesto es algo ganado, es algo ganado. No es algo regalado y que ha venido de yo por creo sí. que lo que tienen que hacer es que aprender a leer y leer bien. Sí. De todas formas, antes de la tertulia había aquí estabas entrevistando a un profesor que se llama Casanova y hablaba de esto. Dice, bueno, es que esto en segundo de bachiller se da. Pero claro, ¿cuántos alumnos, hablaba que era un 30 o un 40%, no llegan a segundo de bachiller? Se da con espacio. Y luego él decía una cosa muy bonita, y era que la educación no es prepararte para trabajar, no es darte un trabajo, no, tienes que formarte como ciudadano. Y esa idea de conocer, de buscar, de leer, y que en la escuela debería de entrar en la escuela, no en segundo de bachiller, sino pues hasta secundaria o hasta primaria, una dinámica de conocer y de conocer tu historia. Porque ahora hay una voluntad de apedrear la transición, apedrearla en el sentido de que fue entrega, y que fue despreciar el pasado, porque ahora yo creo que veo a la gente joven que consideran que el objetivo es tener conocimientos tecnológicos. Cuando hay que decirles claramente que la tecnología no es más que la inteligencia artificial no es más que un instrumento para tu aprendizaje, pero la inteligencia artificial está al servicio de tu formación como ser humano. Y eso es lo que hay que cambiar. Ser ciudadano. A mí me reprochan, abuelo, ¿tú sabes algo de la IA? La inteligencia artificial, y yo le dije, ¿y tú sabes algo del IVA? Y como no sabes tampoco del IVA, pues estamos en paz, ¿no? Estamos en paz. Oye, por cierto, que no me acordaba, 5 diputados de Alianza Popular votaron en contra de la Constitución. Sí, ese fue el problema que tenía Alianza Popular al principio. Yo, si quieren, se lo resumo en un minuto. Alianza Popular era el franquismo sociológico originariamente. Entonces, cuando nos metimos la gente joven, yo tuve mucho remilgo a la hora de meterme en el 79 que me afilié a Alianza Popular. Yo le dije a Fraga, digo, aquí hay mucho carca. Digo, sí, tienen que estar, pero no estén en los puestos dirigentes. Y hay que decirles que la democracia es el futuro y que ya está bien de mirar hacia atrás. Y eso fue lo que hicimos nosotros. El primer mitin que yo pronuncié en el Teatro Romea, con Fraga delante, dije, yo quiero construir una derecha para convivir con la izquierda, no para luchar contra la izquierda. Me abuchearon. Me abuchearon todo el teatro. Y entonces Fraga, que habló después, me defendió. Dijo, lo que ha dicho el presidente regional de AP es lo que hay que hacer. Entonces ya todos se callaron. Pero vamos, yo era un rojo en aquella época. Sí, efectivamente la Alianza Popular en aquel momento estaba dividida en varios sectores que incluso votaron los tres, tuvieron los tres votos. Hubo abstenciones, hubo no. Hice campaña a favor de la... Hice campaña sobre todo en la radio. En la radio hicimos campaña con Ricardo de la Cierva, hicimos campaña a favor del voto favorable. Hubo bastante, salvo los franquistas y la muy extrema izquierda, que... Y algunos juristas muy puritanos que no les gustaba ni el artículo 2 ni el título 8, que es el que está dando problemas ahora. El título 8 era algo que había que hacerlo así o no se hacía. Y de hecho se ha quedado pequeño, que uno de los defectos se ha quedado inconcreto y pequeño, porque se tiró hacia adelante a dedicar competencias exclusivas, competencias con desarrollo legislativo. La noticia de esta semana curiosa es que el Consejo de Ministros aprueba las subvenciones a los vehículos eléctricos. Y entonces la gran novedad es que la administra directamente el Estado. Y que no la administran las comunidades autónomas. Entonces dice la gente, qué bien, porque las comunidades autónomas son un engorro. Que no les llegan las subvenciones. Entonces era al revés, ¿eh? Ahora se reconoce que el Estado es mejor que las comunidades autónomas, como forma de organización política. Es que eran cuestiones de sentido común. Lo lógico es que tú vayas al concesionario, que es lo que va a pasar a partir del año que viene,
Y el mismo concesionario ya te aplica la rebaja, como se hacía con el achatarramiento aquel de hace unos años, cuando se llevaban los coches el con plan Renove. El plan Renove, aquel famoso. Sí, el coche era viejo, lo dejabas, te daban 5.000. Claro, y te aplicaban el descuento. Pues ahora tienes que pasar por la burocracia de las comunidades autónomas. Oye, pero... Ahora sí, 2 años, ¿eh? Sí, y no te lo dan. Si yo estoy con la subvención a las placas solares y ahí estoy esperando. Se me pasa el año que viene. Le pide una licencia para hacer una mínima obra. Pide una licencia para hacer una mínima obra y hay un funcionario municipal que se hace el importante y te tiene 6 meses el expediente parado. Es que es la leche esto. La administración no se han dado cuenta que el artículo 103 de la Constitución dice que la administración tiene naturaleza servicial, está al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de la administración. A mí cuando me dicen cita previa, digo, vaya usted a Efraín Bona, cita previa, usted está a mi servicio, que para eso pago yo mis impuestos. Sí, pero bueno, eso, ¿cómo trasladas eso? Pues eso diciendo, a la estructura. A esa nueva, y a esa es que su poder es pues denunciándolos claro. y gritándoles. Sí, no. Es la única forma sí, que quizás sea eso una de las vertientes. Que quizás sea eso una de las vertientes porque el que no llora, pues eso. No mama. Pero que cómo les trasladas el que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional cuando luego dices, pero el ejercicio sobre ese derecho directamente no existe. Por lo tanto, a mí la Constitución, podrían decir ellos, no me representa. Eso es como el derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo Corcho les explicas que no es la Constitución, que la Constitución sí que vela por esos derechos? Pero hay que explicarle la ejecución. El artículo 47 de la Constitución establece, pero es un artículo programático. Sí. No es que te dé un derecho inmediato. Tú tienes que hacer... Lo que tienen que aprender los jóvenes también es la cultura del esfuerzo. Es decir, ese artículo está previsto para que ningún español se pueda quedar sin vivienda por razones de necesidad. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo, tienes que abrirte paso en la vida. A todos nos costó trabajo comprarnos una vivienda. Es verdad que a ellos lo tienen ahora más difícil, pero en mi época, yo me acuerdo cuando yo vine a Murcia y tuve que comprar una vivienda, al final yo pagaba 43.000 euros de hipoteca y ganaba 45.000. Pero cuando echas las cuentas ahora es un ejercicio casi imposible. Y ganaba 50.000 pesetas. Cambiamos de tema, avanzamos un poquito. Juanjo, ¿qué proyección van a tener los resultados el 21 de diciembre en las elecciones autonómicas de Extremadura sobre la política nacional? ¿Cómo va a influir? Hombre, todo depende de lo que sean los resultados. Pero más o menos por lo que vienen de las tendencias que tú entiendes más de las tendencias parecen claras, que hay 2 tendencias. Hay una tendencia a que el partido mayoritario sea el PP, y eso es la tendencia que están dando todas las encuestas, y que el Partido Socialista pues incluso baje y se mantenga o baje. Con lo cual se convierta en la tercera fuerza política. Sí, pero ahí va. Donde hay más dudas es en la derecha radical, en Vox. ¿Qué va a pasar con Vox? Si Vox tiene mucha fuerza y parece que hay una tendencia al alza clara, y eso lo estamos viendo en todas las encuestas y en todas las regiones, si hay una tendencia clara, Vox solo sube a costa del Partido Popular. Es verdad que sube también a costa de algunos abstencionistas y algunas incorporaciones de nuevo electorado. Pero fundamentalmente cuando hay transferencia de votos, la transferencia de votos viene del PP a Vox. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el PP puede estar en una posición de ganar, pero no ganar con suficiente holgura, y por tanto Vox está muy cerca, y si eso ocurre, el gobierno de Extremadura va a ser complicado. Y si eso se traslada a nivel nacional, pues bueno, de nuevo estamos en la polarización clara. Es decir, Vox y derecha y el PP se unen y tal, y los otros pues van a decir que viene el coco y bueno, ya estamos. Unos malos resultados, unos tal y como en principio se prevén del Partido Socialista, podría llevar a Sánchez a adelantar elecciones, diciendo que dentro en una deriva, o no, o aguanto. Aguanto que están las cosas muy malas. ¿Por qué Jun no quiere elecciones? Pues aguanta. Si hay malos resultados... Hombre, yo creo que esto es un ciclo. Empieza el ciclo empieza quizás electoral con estas elecciones, pero este ciclo yo creo que es imparable. O sea, yo creo que va a seguir creciendo las fuerzas de derecha y va a ir perdiendo el PSOE. Hace una semana y pico estuvo aquí Alfonso Guerra en una conferencia en Caja Murcia, en la Fundación. Y yo no estuve, porque la verdad es que no es un personaje que para mí sea atractivo. Pero dijo que la única solución que tiene el socialismo es que hay unas elecciones tan catastróficas que prácticamente desaparezca y empezar de cero. Más o menos vino a decir eso. Más o menos vino a decir eso. Yo creo que eso no va a ocurrir, pero sí que esto es un comienzo de ciclo, y que el comienzo de ciclo electoral va a llevar necesariamente a una victoria de la centro derecha
y que al final va a haber un gobierno de centro-derecha en el año 2027 como muy tarde. Eso yo parece que lo tengo también claro. Lo que no tengo claro es quién va a ser el presidente. Si va a ser Feijóo o va a ser Abascal. Bueno, los dos son del PP. El reflejo de... Porque Santiago Abascal procede del PP. Yo conozco muy bien a los dos. La diferencia sustancial en quién Yo sea conozco muy bien a los dos, y aunque Santiago Abascal estáis viendo ahora su papel de tal... Bueno, Santiago Abascal tiene más sensatez que Feijóo. Pues lo está disimulando, ¿eh? Sí, es que está viviendo su papel. Está de vacaciones, ¿no? Está viviendo la verdad su que papel. hablar... Ahora mismo no está de vacaciones, está permanentemente en Extremadura, dando más mítines que nadie, y de hecho, pues eso que se critica de quién es el candidato de Extremadura de Vox, que no se le conoce, ¿no? Pero bueno, es una estrategia que Vox lleva en toda España, o sea, es decir, es un liderazgo absolutamente vertical, y aquí no es que quien se mueva no sale la foto, sino que directamente se le saca del partido, ¿no? Y lo que sí es esa circunstancia en la que se da como una conjunción perfecta malvada para el Partido Socialista. Un candidato absolutamente desprestigiado, procesado. Entonces, claro, esa situación, pues quieras que no, castiga mucho y especialmente a la izquierda. ¿Por qué lo has dicho? Eso no lo entiendo yo. Y luego, que no lo entiendo. ¿Por qué han puesto un candidato procesado? Porque yo creo que le ha venido las elecciones a traspié. A contrapié. Yo creo que uno de los objetivos del anticipo electoral era ese, era pillar. De todas formas, el objetivo del PP era: no quiero pactar con Vox. A ver ahora cuál es, a efectos del adelanto electoral, ¿en qué va a cambiar no la quiero cosa? pactar con Vox porque no me apoyaba los presupuestos. Ayer ya decían que, bueno, que no Pues era pues la mayoría absoluta, lo más probable es que no se consiga. Igual que pasó antes. Claro, sí que va a repetirse el Sí, pero mismo. que además que en estas elecciones se va a elecciones porque Vox no me apoya los presupuestos, vamos a elecciones. Vale. Entonces, claro, es una situación... El banco de experimentación en este caso ha sido Extremadura, no ha sido Murcia, como en algunas cosas, en algunas circunstancias hemos yo creo visto. que Guardiola no está al loro, porque ahora ya lo que se lleva en Madrid y lo que se lleva aquí en Murcia en los círculos de derecha, que lo dice todo el mundo, es que hay que normalizar lo de Vox. Claro. Que Vox tiene que estar en los gobiernos de la misma forma que ha estado Sumar en los gobiernos socialistas y que ha estado Podemos, y que bueno, y nadie se ha rasgado las vestiduras, y de la misma forma que Pedro Sánchez pacta con Bildu, pues nadie se tiene que escandalizar que el PP pacte con Vox. Eso se está normalizando. Lo que pasa es que Guardiola está un poco atrasado, pues ya sabes que las comunicaciones con Extremadura son malas, el ferrocarril es malo, no llega bien, y está un poquito atrasada. Pero ya en Madrid se dice que esto hay que normalizarlo, y fíjate, en Valencia sí se ha normalizado. En Valencia se ha hecho con absoluta naturalidad. Sí, pero ella fue la presidenta que dijo que con Vox no pactaba al principio de la legislatura. Sí, luego dijo que su palabra no valía tanto y que podía pactar perfectamente. Y ahora, por esta situación de no apoyo a los presupuestos, también da un paso adelante. Sí, pero que no se sabe muy y bien si el Cortés paso también fueron claro, sí. Hombre, juega a favor de María Guardiola, que ha ganado como María Guardiola. Es decir, en Extremadura sí es un personaje político, valga la expresión, que sí que ha ganado peso específico como tal, ¿no? Entonces, la gente le llaman ya baronesa también. Sí, puede ser. Ahora ya se le llama posible aspirante a la baronía dentro del Partido De todas formas, Popular. el escenario, a mí, con todas las valoraciones, el escenario no es el acertado. El anticipo electoral que ha hecho esta mujer para coger las riendas, ni coge las riendas dentro del partido, ni las va a coger en la gestión posterior. Porque Vox tiene sota, caballo y rey, y son contenidos de cambio fuerte, contenidos de cambio. Los presupuestos no se lo han aprobado. Aquí dijeron cosas que no tenían nada que ver con los presupuestos. Cierre usted Santa Cruz, haga usted no sé cuánto. Pero si tú fíjate, si tú analizas las encuestas, y tú imaginas a Guardiola, que yo no la conozco, pero me da la impresión de que es una mujer inteligente, tú analizas las encuestas y ves que los resultados de Vox, los pronósticos sobre los resultados de Vox van creciendo día a día. Cuanto antes cortes ese flujo, mejor. Eso es verdad. Entonces dice, yo antes, porque el problema que tiene Feijóo es que lo mismo le ocurre a nivel nacional, solo que él no puede disolver. Por eso está pidiendo que se disuelvan las Cortes, y además dice cosas contradictorias. Usted dimita y disuelva la Corte. No, si dimito no puedo disolver la Corte. Entonces, claro, ella ve que va creciendo y dice, yo corto aquí por lo sano. Y entonces voy a elecciones y por lo menos corto el crecimiento.
¿O no? Cuando Sí, se va a ir la leche Veremos. que la tiene al fuego, ¿qué haces? Quita el fuego cuanto antes, ¿no? Tenemos tiempo de analizar, tendremos un par de viernes por delante para ver todo ese tema de la campaña. Hay 2 o 3 temas todavía y que quiero que abordemos. Parece que la sospecha de la gestión sobre la sanidad privada comienza a extenderse ya como una especie de mancha de aceite a raíz del tema de Torrejón. Ahora ya hay quien está interesado en poner la duda y el interrogante sobre todos los hospitales referenciados desde la sanidad privada a la sanidad pública, ¿no? ¿Cómo veis este tema, ¿no? Ha empezado en Torrejón, pero... La verdad es que el tema es complicado y se le está yendo a quienes vendieron esto. Es que no se haya construido hospital público y que todo haya ido sobre la base del apoyo y el centro de esto, sobre la base del negocio, pues lógicamente, y ahora lo que está poniéndose, pero no solamente en Torrejón, es que en Madrid ya había pasado. Es que lo que pasó con la gestión de la pandemia tiene bemoles, es decir, lo que pasa de que determinado círculo no me venga. Entonces, esto de que la sanidad en la mano privada funciona mejor porque hay un negocio, pues mire usted, pues no es así. Y están saliendo y saldrán, y van a salir más. Yo no digo que en todo se pueda generalizar, porque no sería una barbaridad decir que es generalizable, pero que funcione con personal en condiciones más exigentes, por así decirlo, para el personal, que funciona pudiendo seleccionar qué clientes tengo, lo que hacen las compañías de seguro. Es decir, tú vas a hacerte un seguro ahora mismo y en función de tu situación sanitaria o de edad, pues te vale o te cuesta la posibilidad. Y si eso se traslada a un derecho fundamental, que es la sanidad, pues es una barbaridad. Y el PP tiene una complicación con este proceso que en Madrid y en otros sitios ha ido de manera muy exacerbada, igual que en la enseñanza. ¿Cuántos centros públicos se han construido en la enseñanza? Es un problema de fondo, no es un problema de gestión, es un problema ideológico, un problema profundo, ideológico, que debe resolver el PP y que nosotros, cuando yo estaba en el PP y hacíamos las ponencias políticas en los congresos, lo teníamos resuelto, pero parece ser que Aznar lo tergiversó luego todo y lo ha destrozado. El problema es el siguiente, las relaciones del poder con la sociedad. Las relaciones con más intervencionismo, menos intervencionismo. Es el concepto de servicio público. Si un servicio público es una prestación de utilidad que el poder tiene que realizar a la sociedad, el servicio público tiene que guiarse con criterios de utilidad pública, no con criterios mercantilistas. Y por lo tanto la sanidad es un servicio público. Y como es un servicio público se debe medir no con criterios de rentabilidad económica, porque la sanidad es desastrosa económicamente. Tiene que hacer una serie de inversiones en aparatos y tal. La tecnología universal, permanente. La sanidad, una inversión desde el punto de vista permanente. comercial es absurda la sanidad, no sé, pero hay que analizarla con la mentalidad del servicio público. Y lo está diciendo un liberal, ¿eh? Yo soy liberal. Pero hay que intervenir en la sociedad, igual que en la educación. Y la mejor sanidad tiene que ser la pública. Y entonces esa mentalidad del Partido Popular, que ya lo iniciaron con el proyecto Alcina, en el hospital de Torrevieja, por ejemplo, estaba gestionado así. Quebrado y reflotado. Y gestionando por los mismos. Porque tiene que tener beneficio. Alcina lo tenemos aquí al lado. Una empresa tiene que tener lo tenemos en el modelo porque lo que hacemos es, en vez de separar sanidad pública de sanidad, yo respeto totalmente el mercado y si hay unos señores que ponen un hospital privado, totalmente privado, sin ningún tipo de confusión con lo público, muy bien, que sean y funcionen con su hospital que los colegios privados. como los colegios privados. Pero lo que no entiendo y no puedo entender es cuando empezamos a mezclar cosas, cuando empezamos a mezclar público con privado. Porque eso lleva a que, claro, los criterios de lo privado son unos y los criterios de lo público en principio deben de ser otros. Entonces, en ese sentido empiezan a haber problemas como existen problemas en este país desde hace mucho tiempo con la enseñanza concertada, por ejemplo. Sí. Que es una cosa que en Europa no existe. Existe aquí porque por un momento histórico, determinado momento histórico, pues faltaban colegios. Sí, pero faltaban colegios. Porque había una estructura de enseñanza religiosa muy fuerte. Claro, es que en España la ley primera de educación obligatoria es del año 1856. La ley Moyano, la ley de Claudio Moyano. Y esa ley nunca se cumplió. Pero no se cumplió tampoco el decreto de Romanones, no se cumplió después la Ley General de Educación. Hasta el curso 1980-81 no se escolarizó en España lo que decía la ley que había que escolarizar. Y para escolarizar el curso 80-81
81, que fue antes de Felipe, porque Felipe llegó en el año 82, pues ya empezó a hacer falta ir a los colegios privados, porque si no, no había manera de escolarizar. Bueno, pues lo que no puede haber es esa confusión, donde al final resulta que un hospital es público-privado, al final, ¿qué criterio se mantiene en ese hospital? Yo no estoy de acuerdo con eso por lo siguiente, porque creo que las infraestructuras que pueden ofrecer los privados pueden ser excelentes para esa colaboración, porque como todos sabemos la sanidad es muy cara, y no lo digo por la parte de economizar, sino de ser más eficiente en el uso racional de todos los recursos que hay. Otra cosa es lo que ha ocurrido en Madrid. Ahí en Madrid ahora mismo lo que hay es un CEO de todo un grupo empresarial potentísimo, que sus prácticas son absolutamente deleznables, sea en la sanidad o sea en cualquier otro tipo de circunstancias, fuese la educación o lo que fuere, pero que no es algo que sea externo a la máxima productividad de muchas empresas, que incluso lo vemos en los gigantes que toman malas prácticas en muchas cosas. Eso para mí es una mala práctica que además influye en que obliga a todos los trabajadores a ejercer esa mala práctica. Es decir, nosotros, si tenemos más lista de espera, mejoramos nuestro rendimiento económico, porque resulta que al cobramos lo mismo, que eso es quizás la parte de competitividad que no se entiende muy bien, atiendas o no atiendas a toda la población que tienes asignada, tú vas a cobrar lo mismo. Pues les dejo ahí, que sigan esperando. Lo que sí es que traigo a gente que voy a cobrarles por operaciones externas de otros terrenos. Eso ha sido uno de los elementos junto con otros muchos. Pero es una mala praxis. Otra cosa es que la colaboración, porque por ejemplo se hablaba de lo de Alcira, que yo creo que fue un ejemplo muy relevante de una mala gestión público-privada. Porque efectivamente, y además cuando perdías dinero, no te preocupes, en el próximo presupuesto de la comunidad autónoma te lo aumentamos. Y lo sigue gestionando. Pero fue una circunstancia que se produjo en la Comunidad Valenciana. De ahí yo diría que casi se copió y se mejoró en el sentido pésimo en Madrid. Y ahora mismo está también en Valencia volviéndose a recuperar por el mismo grupo. Es decir, yo no considero que en Murcia eso a día de hoy esté afectando para nada. Creo que hay una relación, a mí, como usuario de la sanidad y por las cifras que ves, ¿no? La sanidad es muy cara y esa circunstancia en la que puedas reducir los gastos por una eficiencia que te puede dar la concertación con algunos servicios, yo no tiene por qué serlo mal. Nos quedamos en lo caro y lo que no es rentable nos lo quedamos en lo público. Es que eso no puede ser. Lo público, y entonces lo que puede haber rentabilidad, entonces se lo damos a lo privado. En este caso... pero la rentabilidad puede ir, por ejemplo... No va a haber nunca una unidad de quemados, nunca. Pero tenemos que tener una unidad de quemado aquí en la región de Murcia por si acaso. Claro. Sí. Y lo tenemos la risaca. De todas formas, el problema en el caso de Madrid no es solo la gestión. ¿Quién está al frente de la sanidad? ¿A quién se ha nombrado consejero? ¿De dónde viene? Sí. Hombre, es que es una estructura organizada. Para la mentalidad de la derecha, hace un siglo se decía que el poder político tiene que intervenir en virtud del principio de subsidiariedad. Se decía, si no hay prestaciones privadas, tienes que hacer prestaciones públicas. Eso se ha cambiado, porque la derecha europea, después de la Segunda Guerra Mundial, adoptó muchos planteamientos de la socialdemocracia, igual que la socialdemocracia adoptó muchos planteamientos de la derecha, por respecto a las libertades, etcétera, ¿no? Entonces, la derecha europea, desde el año de 1945 en adelante, está diciendo que no es el principio de subsidiariedad, que hay servicios públicos que tiene que asumir directamente el poder político y que no se pueden dejar a los particulares. Los particulares pueden participar en la gestión de los servicios públicos a través del mecanismo de la concesión. Pero el mecanismo de la concesión, por ejemplo, una línea de transporte, pues tiene que ser pública, pero sin embargo se concede a líneas privadas muy controladas, muy vigiladas. Ahora, la sanidad, dejarla como negocio en manos de los particulares es de una sinvergonzonería política y de una ignorancia ideológica absolutamente absurda. Es para destituir a todos los dirigentes del Partido Popular de Madrid. A todos en absoluto, porque son ignorantes ideológicamente y sinvergüenzas desde el punto de vista político. Sí, en todo caso, por lo que decía, el caso de Murcia es que es diferente. En el caso de Murcia no tenemos asignadas áreas de salud a un hospital privado. Los hospitales privados funcionan con una especialización determinada y viven, en su mayoría, el ejemplo más claro, con los conciertos. Es decir, el ejemplo más claro que tenemos en Murcia, de cierre, apertura, el hospital de Molina. El hospital de la Encarnación antiguo, que se cierra, que abre, que cierra. Vale, en base a los conciertos y en base a la cooperación que la sanidad pública hace allí. Claro. Es decir, a mí me han hecho una intervención allí, pero la hace el médico de la Seguridad Social y lo que hacen es, entre comillas, arrendar
unos servicios. Sea un hospital que ha conseguido el Castillo, que es un hospital privado, pero que hace un montón de cosas. Y el San Carlos. Y entonces esos conciertos, sin esos conciertos, ese hospital privado, porque al final tú tienes que tener negocio y tienes que tener clientes que puedan pagar el negocio, que puedan pagarle, ¿no? Entonces, si tú a estos 2 hospitales o 3, los que funcionan en Murcia, les quitas el concierto, tienen dificultad para mantenerse. Pero también la sanidad pública... la inversión, Pero eso sí que prestan un servicio, eso es subsidiario. Claro, la sanidad pública tendría que aumentar plazas y no se sabría muy bien cuánto se tardaría, por lo tanto, ahora listas de espera y además tardarían más. Ahora se está planteando el hospital de la Risaca hacer hospital. El desarrollo que se ha hecho en la región de Murcia a mí me ha parecido muy coherente en cuanto cuando se hizo el hospital de Cieza, el hospital de Yecla, pequeños hospitales, sí, el de Caravaca, que dan servicios suficientes cuando resulta que tú servicios caros y muy especializados que no requieren, lo que requieren es el traslado de esos ciudadanos que necesitan ese servicio. Otra cosa es que, por ejemplo, es que ponías muy bien el ejemplo, a mi juicio, del Hospital de Molina, un hospital que recibe todos los años varios premios de calidad, en el que dices, hombre, si vamos a ver, si la sanidad pública necesita esa parte de servicio que tú ya lo estás dando, pues ¿para qué voy a construir yo algo si podemos concertarlo? Eso no tiene nada que ver con que la gestión completa de la sanidad se la das a un privado. Ahí va a obtener la máxima rentabilidad y va a decir... Eso es lo que está diciendo Juan Ramón. Claro, eso es lo que está diciendo Juan Ramón. Yo estoy de acuerdo con que se colabore, pero y además me parece muy bien que a mí, que yo soy de la Seguridad Social. Antes no era, pero mi hija, que es médico, me obligó a meterme en la Seguridad Social. Dice que te convenció. Me obligó, bueno. Entre ella y mi mujer me convenció. Pero así te puede atender ella, Contre. Yo he aprendido que la mejor forma de tener úlcera de estómago es no discutir. Entonces, yo me metí en la Seguridad Social, antes estaba en Asisa y tal, como funcionario, y de vez en cuando tengo que hacerme alguna prueba y me mandan al Mesa del Castillo, que es privado, desde que lo fundó don Antonio Mesa del Castillo, que era además muy amigo de mi padre. Entonces, bueno, yo voy encantado allí, a ese hospital, pero yo no le pago nada, le paga el sistema murciano de salud. En función de los servicios, y tienen una tabla y se paga ese concierto. Y ha sido una inversión nueva en material. Lo que pasa es que esa reinversión permanente, estos hospitales, ni siquiera el de Molina va a poder tenerlo. Es decir, ahora están hablando de comprar el Da Vinci y tenemos para comprar 2, pues no lo pueden hacer. No pueden, tiene que hacerlo. El Risaca, el Da Vinci está sí, pero ahora van a hacer quieren buscar unos segundos. Quirófanos robotizados. El tema acoso sexual, PSOE. ¿Cómo veis que está gestionando este asunto, las denuncias en torno a Francisco Salazar, Antonio Navarro, secretario? Yo no sé si lo está gestionando bien o mal. No sé si lo está gestionando bien o mal. Ahora, que salgan y que sea ya, este es un segundo, a mí me parece, después de lo del muchacho era de Sumar o de... Bueno, Errejón. Yo creo que estas cosas hay que ser muy escrupulosos. Tú no puedes predicar una cosa, es decir, haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Y me da la impresión de que esto le está significando un coste grande y no se puede tener tapado. Esto es que este hombre no era, yo qué sé, el que pasaba por el despacho. Este hombre estaba, igual que estaba Ábalos, ¿no? Sí, pero luego sale también el de Torremolinos y exactamente lo mismo, que en el que dices, vamos a ver, ¿cómo que problemas informáticos en las denuncias? La realidad social se está comiendo planteamientos que se creían consolidados y articulados a la hora de defender un proyecto y que cuesta trabajo articular un proyecto que tiene un discurso y una fuerza para conectar con un lado, pero tiene dentro granos que extirpar y no los ha extirpado o no han funcionado, lo que siempre se ha dicho en política. Al que gobierna tiene que tener el semáforo rojo, de acuerdo, para tomar medidas, pero antes tiene que tener el ámbar que se le encienda y no se le encienden, le salta. Sí, a mí me parece que está perjudicando gravemente al Partido Socialista porque el nicho de electorado femenino era fundamental para el Partido Socialista y bueno, pues muchas mujeres pueden ver que hay un discurso y que después efectivamente no se hace con celeridad lo que se tiene que hacer. Yo creo que independientemente de que bueno, uno tiene que presumir la inocencia de cualquiera y por tanto la presunción de inocencia de estas dos personajes pues está por encima, pero el Partido Socialista tenía que haber cortado
comportado radicalmente y a la primera denuncia que hubiera habido tendría que haber actuado con suma celeridad, cosa que no ha hecho. ¿Hay un electorado mayor femenino? Sí, siempre sociológicamente ha votado en los últimos tiempos, ha votado más la mujer al Partido Socialista. Fíjate la cara de compugida que tenía Adriana Lastra ayer cuando salía, ¿no? Estaba totalmente compugida porque sabía que eso era verdad. Es que yo creo que todos los partidos políticos deberían de saber que los hombres de derecha, los hombres de izquierda, los de centro, los de Vox, todos, pues tienen la misma naturaleza. Y que William Shakespeare decía que si quieres conocer, que es dale a un hombre un poco de poder y enseguida comprenderás todas sus miserias. En cuanto tienen un poco de poder en la empresa privada, en la empresa pública, en un partido político, pues se abusa. Y hay que establecer mecanismos de control y eso, como dice Pedro Antonio, tienen que encenderse los semáforos, el ámbar, el rojo, y porque eso no es tolerable. O sea, yo creo que es un problema de educación. El hombre tiene que saber que él no hace nada, que es la mujer la que decide. Sí, yo creo que no es cuestión de ser hombre o mujer, yo creo que es cuestión de ser hombre en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad patriarcal. Entonces nos hemos socializado de una manera que a veces, aunque sea inconscientemente, tenemos todavía elementos machistas dentro de nuestro y hay que establecer mecanismos. Entonces, yo creo que lo que hay que establecer son mecanismos educativos para que efectivamente eso no se produzca. El problema más grave de esto, es la credibilidad. Esto ataca a hacer creíble el discurso y el proyecto que tú tienes. Y lo que dice Juanjo lleva razón, el no abordar esto, es decir, a la primera, no esperar a que insistan. Lo que pasó con Ábalos. O sea, el hijo de Ábalos acusa a que la mujer del presidente es la que lo echó de ministro, ¿no? Porque se entera. Bueno, ¿por qué se entera la mujer del presidente? Oiga, es decir, hay que ser más tajante. Tolerante, cero. Y si ve humo y no se huele, al final se huele. Y esa repercusión que decía, si yo no recuerdo mal, en las últimas elecciones que gana Feijóo, el Partido Socialista saca 1 millón de votos más de mujeres que Feijóo. O sea, es decir, que esa es la parte del electorado y está en el 54% del voto del Partido Socialista. Es decir, que es muy importante el voto femenino cada día más. Además, en las encuestas que se hace a los jóvenes lo vemos que la mayor parte de la progresividad la forman las mujeres. Sí, en los jóvenes, es entonces, verdad. Abandonar ese territorio o dejarlo así, pues es pegarse un tiro en el pie. Vamos a decir. Vamos terminando, pero hay una cuestión que quería plantearle a Juan Ramón en particular. ¿Elevamos las penas a los multireincidentes? Lo están intentando pactar, parece, tanto Partido Popular con PSOE y con Junts. Pero la multirreincidencia siempre ha sido un agravante en el Código Penal. Pero ahora más todavía. Quieren agravarla más. Hasta penas de 3 años. Y teniendo en cuenta que la pena, si la pena no tiene finalidad castigadora, sino correccional, como se decía en el ámbito del derecho penal, si tienes que un multireincidente le tienes que aplicar una mayor duración de pena porque necesita más tiempo para ser corregido. Entonces yo creo que sí, que hay que subir la pena a los multireincidentes. Esquerra Republicana lo está pensando en este instante, es decir, no tiene el voto decidido. Y yo creo que es consecuencia de lo que Rufián ha comentado en algunos momentos. Una cosa es lo que decimos desde las esferas políticas y otra lo que ocurre en los barrios. Y si en los barrios, por ejemplo en Barcelona, lo de la multirreincidencia es ya no una vocación, sino una profesión, entonces pues claro, dices, o tomas medidas o tu propio electorado, aunque sea de izquierdas, también lo vas a perder, porque se siente amenazado. Que es una amenaza pequeña, que los grandes corruptores son otros, ¿no? Pero que dices, eso es algo que está en tu vida cotidiana. Yo lo que no sé es la eficacia. Tengo mis dudas sobre la eficacia de la medida. Bueno. Sí, no sé si va a ser eficaz, pero bueno, en cualquier caso hay que también atender las demandas de la sociedad. calle. Y la calle está pidiendo penas más duras para estos señores que acumulan 20, 25, 30... Pero además lo saben, conocen el mecanismo. Si se conocen en los barrios, pero si eso se conoce en los barrios. Cuenta la finalidad correccional. Es decir, el Estado moderno y civilizado no aplica la pena como un castigo, sino como una corrección. Así es. Entonces, lo que necesitamos esas multireincidentes es un proceso educativo dentro de los establecimientos penitenciarios, que es un problema de derecho penitenciario más que otra cosa, ¿no? Pero el deseo popular de venganza no puede impulsar las tareas legislativas. Eso mal clima para hacer las reformas. No puede, mal clima. No puede. Pedro Antonio, Juanjo, Javier, Juan Ramón, gracias por compartir reflexiones, análisis. Un viernes más aquí en la Plaza Pública Noticias, ¿no?